Calcular la distancia recorrida entre 0 y 10 horas. Ok, para calcular la distancia recorrida entre 0 y 10 horas, tenemos que ver la figura que se nos forma entre 0 y 10 horas, ¿verdad? Vamos entre 0 y 10 horas, tenemos esta línea, ¿verdad? Ok, aquí subimos, ¿verdad? Esta línea. Ok, estoy tratando de remarcar la línea, ¿verdad? Que es un poco difícil. Y esta línea, ¿verdad? Esa figura es un triángulo, si nos damos cuenta. Entonces, el área de un triángulo va a ser igual a la base por la altura sobre 2, ¿verdad? Esa ecuación nos va a permitir calcular la distancia recorrida entre 0 y 10 horas. ¿Por qué? Porque la figura que se nos forma entre el eje de las X, el eje de las y la pendiente de esta recta, ¿verdad? Esta recta que tenemos acá, entonces eso se nos forma un triángulo. Entonces vamos a calcular el área de este triángulo. Para eso vamos a calcular primero la base. Ok, la base va a ser igual a 10 menos 0, eso es 10 horas, ¿verdad? Entonces la base vale 10 horas. Ok, la altura va a ser igual. Si vemos esta línea, ¿verdad? Esta línea de acá hasta acá arriba, ¿verdad? Eso vale 15. ¿15 qué? 15 kilómetros por hora. Eso vale 15 kilómetros por hora. Ok, ahora vamos a aplicar estos valores, vamos a introducirlos dentro de la ecuación. Entonces el área va a ser igual a la base, ¿verdad? Que vale 10 horas por la altura que vale 15 kilómetros por hora todo esto sobre 2. Ok, esta hora que está dividiendo y esta hora multiplicando se me van, ¿verdad? O da 1, hora sobre hora da 1, ¿verdad? Entonces el área va a ser igual a 10 por 15 da 150. Eso da 150 kilómetros sobre 2. 150 entre 2 sería 75 kilómetros, ¿verdad? Entonces podemos concluir que la distancia recorrida entre 0 y 10 horas de aquí hasta acá es 75 kilómetros, ¿verdad? La distancia que recorrió ese móvil fue de 75 kilómetros entre 0 y 10 horas. Calcular la distancia recorrida entre 10 y 12 horas. Ok, vamos a calcular la distancia entre 10 y 12 horas. Vamos a ver la figura que se nos forma entre 10 y 12 horas. Aquí tenemos la base, aquí tenemos esta línea, ¿verdad? Aquí tenemos esta otra línea, aquí tenemos esta línea. Recuerde que son líneas, lo que pasa es que no me sale derecho las líneas, ¿verdad? Pero esta figura que se forma aquí, si esto fuera unas líneas bien rectas, es un trapecio. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un trapecio? Para calcular la distancia entre 10 y 12 horas tenemos que calcular el área de un trapecio. Entonces, vamos a llamar esto que tenemos acá H1, altura 1, ¿verdad? Vamos a llamar esta línea, altura 2, H2. Y vamos a llamar esto acá abajo, esta línea base. Ok, ¿cuánto vale la base? 10 menos 12, esto serían 2 horas, ¿verdad? H1, esta altura, ¿cuánto vale? 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Ok, ¿cuánto vale H2?
esta altura, ¿verdad? Vale 15 kilómetros por hora. Entonces vamos a ponerle aquí 15 kilómetros por hora. Ok, entonces el área de un trapecio va a ser igual a la suma de las alturas, ¿verdad? Que en este caso sería H2 más H1 o H1 más H2 es igual multiplicado por la base sobre 2. Entonces el área o la distancia recorrida entre 10 y 12 horas va a ser igual a, vamos a poner H2 acá, que sería 15 kilómetros por hora más 10 kilómetros por hora por la base, que sería 2 horas. Todo esto dividido entre 2. Ok, entonces el área va a ser igual. 15 más 10 serían 25 kilómetros por hora. Multiplicado por 2 horas. Y dividido entre 2. Estas dos unidades, una dividiendo y una multiplicando, se cancelan, ¿verdad? O da 1. Entonces el área va a ser igual. 25 por 2 serían 50 kilómetros. Dividido entre 2. Entonces el área o la distancia entre 10 y 12 horas sería igual. 50 entre 2 sería 25 kilómetros. Entonces eso que se está moviendo entre 10 y 12 horas recorre 25 kilómetros. Vamos a calcular la distancia recorrida entre 12 y 16 horas. Ok, entre 12, entre 12 y 16 horas tenemos esta figura que está acá, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir la línea por acá. Esta línea y esta línea. La figura que se nos forma es un rectángulo. Entonces, para calcular la distancia recorrida entre 12 y 16 horas, tenemos que calcular el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo va a ser igual a la base por la altura. Ok, ¿cuánto vale la base? Vamos a calcular la base por acá. La base vale 16 menos 12, eso daría 4 horas. Y la altura sería de acá a acá, que vale 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces la altura, que la llamamos h, sería 10 kilómetros por hora. Ok, entonces vamos a meter estos dos valores dentro de la ecuación para calcular el área de ese rectángulo. Entonces el área va a ser igual a la base, que vale 4 horas. Vamos a poner la fórmula por acá. El área va a ser igual a la base, que vale 4 horas, por la altura, que sería 10 kilómetros por hora. Entonces, hora y hora se cancela, ¿verdad? Una unidad multiplicando y una dividiendo. Eso me da 1, ¿verdad? Eso se cancela. Entonces el área va a ser igual a 4 por 10 serían 40 kilómetros. Entonces, la distancia recorrida entre 12 y 16 horas sería de 40
kilómetros. Ahora, vamos a calcular la distancia total recorrido. ¿A qué va a ser igual esto? Vamos a ver. El área de 0 acá a 10, ¿verdad? Eran 75 kilómetros. De 0 a 10 horas era 75 kilómetros. De 10 a 12, de acá a acá, eran 25 kilómetros, ¿verdad? Entonces, de 12 a 16 serían 40 kilómetros. ¿Qué vamos a hacer para calcular la distancia total recorrida? Vamos a sumar 75 más 25 más 40. Esto sería 75 kilómetros más 25 kilómetros más 40 kilómetros. Entonces, la distancia total va a ser igual a 140 kilómetros.